Hola a todos, muy buenos días. Es un privilegio poder estar con todos ustedes, aquellos que empiezan la transmisión a través de estas redes, que importante es poder conectarnos por estos medios digitales. Vamos a dar un espacio mientras los hermanos de la iglesia, aquellos que se quieren también unir a este tiempo de adoración y de alabanza, vamos a darles un pequeño espacio. Mientras tanto, pues saludarles, eh, estrechar esos lazos de amistad que en la distancia podemos tener cada uno de nosotros, ya que no podemos hacerlo físicamente, pero sí poder estrecharnos cada uno con nuestros hermanos en la casa, ya que si están reunidos con papá, con mamá, hermanos, hijos, podernos abrazar y sonreírnos en esta mañana, darle la gloria y la honra a Dios, porque nos permite estar en familia, que creo que ese es un propósito especial que el Señor ha puesto en esta pandemia que se nos ha presentado. Por lo tanto, pues estoy reunido aquí con mi esposa y con toda mi familia. Ya la mayoría los conoce, somos 4, pero también tenemos otro integrante, una sobrina más, que nos va a ayudar en el día de hoy. No sé si ya hay hermanos que se hayan conectado. eh, no los puedo ver, pero si alguien de los que está ahí atrás grabando me puede avisar quiénes están conectados, quiénes están por ahí. Fabio, un saludo a ti y a tu familia. Qué chévere poder vernos a través de estas redes. Un abrazo virtual para ti, para toda tu familia. Amandita también, que veo que está conectada. Qué chévere podernos estrechar aquí nuestros lazos de amistad. David Santiago también está conectado, entonces qué bueno poder vernos acá a través de las redes. Más adelante miraremos quién más se puede conectar. Sabemos que nuestros hermanos, la gran mayoría, se les dificulta un poco estar en este tipo de actividades. Es algo nuevo, novedoso para nosotros, pero son cosas positivas porque de estas situaciones, podemos ganar mucho. Ya hemos aprendido cómo manejar este tipo de herramientas. Creo que cada día vamos a adquirir más destreza en este nuevo campo. Entonces yo les voy a invitar a mi esposita que se ubique en la silla. Vamos a tomarnos ese tiempo y vamos a invitar aquí a Lisette para poder iniciar nuestro tiempo de alabanza, de adoración, posteriormente nuestra predicación. Vamos a estar unidos en oración. No, espero que por este medio no se vayan a cansar, sino que estén también dispuestos y con todo el ánimo para poder escuchar lo que el Señor quiere para esta mañana. Entonces los voy a dejar con Liz para que ella también a través de lo que nos quiere decir pueda edificarnos en esta mañana. ¿Bien? Gracias, papá. No sé si quieras acercarte. Buenos días para todos, para las personas que ya se conectaron, las personas que también después van a ver este video. No porque no nos podamos reunir significa que no vamos a tener este tiempo para Dios, el tiempo para la prédica y también el tiempo de alabanza, aunque estemos, pues digamos que lejanos unos de otros. Así que les invito a ustedes que nos están viendo y también cuando vean este video tomar un tiempo de orar al Señor y agradecerle por el día de hoy. Así que también a las personas que nos acompañan vamos a tomar este tiempo para orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por que nos has permitido un día más de vida, Señor. Muchísimas gracias porque en esta mañana, a pesar de las dificultades, también nos das la oportunidad de utilizar medios para seguir dando de tu palabra, Señor, para seguir compartiendo con nuestros hermanos. Muchísimas gracias por estos medios, Señor. Te pedimos que estas actividades que realicemos nos ayuden a extender más de tu palabra, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos que se encuentra allí en casa durante el tiempo de cuarentena, Señor, para que estés tú cuidándolo constantemente, Señor, y para que nos estés acompañando en este día, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a dejar en tus manos y permítenos tener allí en casa un tiempo solo para ti, Señor, para adorarte, Señor, para orarte con tranquilidad, Señor, y ayúdanos a tener nuestras mentes frescas y renovadas para escuchar tu palabra, Señor. Amén. Amén. Bueno,
allí en sus casas les voy a invitar a que abran sus Biblias. El día de hoy vamos a ver un texto que usualmente se ve en Navidad, pero que igual es importante recordar la gran obra que hizo Dios. Así que les invito a que abran en Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Vamos a esperar que todos abran sus Biblias. Y bueno, repito, Lucas 2, del versículo 4 en adelante. ¿Listo? Este es un texto muy conocido por todos, incluso las personas que no son conocedoras de la Biblia, porque habla del nacimiento de Jesús, algo que solemos celebrar en Navidad, y dice: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y algo muy importante que dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y más adelante dice, en el 3, y repentinamente apareció con él un ángel y una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y el ángel estaba hablando de algo que iba a suceder después del nacimiento de nuestro Salvador. Y dice que iba a haber gloria a Dios en las alturas y que acá en la tierra tendríamos paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora les voy a invitar a que vayan en el mismo libro de Lucas al capítulo 23, y vamos a mirar otro texto también muy conocido para todas las personas. Es en el versículo 26 y 27, y más adelante desde el 33, y dice: Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron. El ángel decía: va a venir un Salvador y habrá para Dios gloria en las alturas, pero ese día le crucificaron. Y a los malhechores, uno a la izquierda y uno a la derecha y otro a la izquierda. Continuando en el 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Increíble pensar que al comienzo, cuando el ángel nos hablaba de que es un Salvador, que es Cristo, o sea, que de él va a ser toda la gloria, pero al final de su vida acá en la tierra, las personas le crucificaron. Y aún así le ponían en el letrero: Él es el rey de los judíos, pero a forma de burla. Y una de las cosas que me hace pensar que Dios, siendo el único Dios, es esto lo que Él puede hacer por nosotros. Si nosotros pensamos en esas otras deidades que tiene el mundo, que existen en otras culturas, son dioses inalcanzables, dioses tan lejanos, dioses que tienen todo el poder
y que no hacen nada por ellos. Pero si la comparamos con Dios, con Jesús, que es el Todopoderoso, Él deja de ser Dios para venir a la tierra y morir por nosotros. Y a pesar de que eso hace que nosotros lo hagamos más grande, lo alabemos, al final de todo, Él hace esto por amor, por nosotros. Eso es una razón para alabarle y no olvidar siempre estos textos que muchas veces recordamos solo en Navidad, pero que al leerlos y darnos cuenta de todo lo que tuvo que sufrir para que nosotros volteáramos a mirarlos otra vez, esa debe ser una razón para adorarle. Así que vamos a cantar la siguiente canción que se llama Vine a adorarle, y vamos a tener aquí presencia de mi hermana y también mi prima que nos van a acompañar en este tiempo de alabanza. Después de haber cantado esto, les invito
a que todos en sus casas, si están con sus familias, puedan reunirse, puedan tomarse de las manos y orar, tener este tiempo de oración para Dios. Así que, Padre, en esta mañana te agradezco, Señor, te queremos enaltecer, porque ahora te conocemos, Señor, porque sabemos quién eres. Y en esta mañana reunidos, a pesar de la distancia, Señor, te queremos decir que te adoramos, Señor, y que también te alabamos, porque tú has sido grande con nosotros, Señor, has sido misericordioso. Muchísimas gracias por venir al mundo. Y como decía ese ángel, por ser nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Mesías, Señor, por ser la única y verdadera persona de quien dependen nuestras vidas. Muchísimas gracias por vivir ese tiempo en la tierra, por enseñarnos, dejarnos tu palabra y aún ese día llegar a la cruz. Tener que pasar por ese sufrimiento de morir, Señor, aunque sabemos que tú resucitaste y venciste a la muerte, Padre. Te queremos agradecer porque en esa cruz tú llevaste todos nuestros pecados. Nos podemos sentir libres y descansados y agradecidos por esas acciones que tú tomaste, Señor. Hoy te queremos entregar nuestras vidas, Señor, y cada día queremos repetirte que queremos dejar en tus manos todo lo que hacemos para que sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Muchísimas gracias por el amor que nos das, por la provisión que nos has regalado y porque en medio de esta situación tú nos permites cuidarnos y estar al tanto unos de otros. Muchísimas gracias, Padre. Amén. 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 Allí también en sus casas los invito a que en la Biblia vayamos al libro de Apocalipsis, un libro que muy pocas veces se lee, pues porque a veces no es tan entendible, pero vamos a algunas partes que obviamente son muy claras para nosotros. En el capítulo 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de estas bodas del Cordero. Y así estamos nosotros ahora esperando las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y más adelante, en el capítulo 22, en el versículo 6 y 7, vuelve a repetir. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y estas palabras en Apocalipsis nos invita, como dice, es ser bienaventurados, ser felices, siempre alegres, porque dice, he aquí, vengo pronto. Y nunca perder la esperanza de que el Señor viene. Pero también dice que el que es bienaventurado, no solo porque espera que el Señor venga, sino porque es una persona que guarda las palabras de Dios. Así que una de las cosas que podemos guardar, que Dios nos ha enviado, es que siempre debemos compartir su palabra. Así que por medio de esta alabanza vamos a cantar a Dios, que queremos seguir compartiendo de Él, y a pesar de la situación en la que estamos en este momento, debido al COVID-19, queremos seguir cantando y alabando a Dios. Por
cantando y alabando a Dios. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque hizo engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso regalarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, saltando a nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad, cantad, cantad a nuestro Rey, palmando nuestras manos, saltando a nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. gracias hermanos, desde casa, palmeando con nuestras manos y danzando con nuestros pies. Bueno, que agradable tener este tiempo aún en casa. Acá los que no me vieron ya podía bailar, o sea, hoy sí podía cantar muy alegre al Señor. Bueno, en esta mañana también, el día de ayer estuvo mi papá hablando con la mayoría de ustedes, mirando cómo están, están en la casa estos días, también el trabajo. Así que en esta mañana tengo una hojita, ya les donde están todas nuestras peticiones, y es muy bueno que a pesar de, digamos, de la distancia, estén todos allí ustedes conectados y podamos ver cuáles son esos testimonios y también las peticiones que ustedes tienen. Al poder acá hablar, nos podemos todos ustedes pueden saber cómo está la situación de los demás. ¿Listo? Acá tengo varias peticiones, algunos testimonios. Una de las cosas buenas, primero, es que la mayoría de nosotros al estar en casa podemos tener más tiempo de compartir en familia, podemos tener más tiempo para vernos. Por ejemplo, nosotros acá en la casa usualmente todos estamos, unos acá trabajando y siempre tenemos horarios diferentes, pero estos días hemos podido estar juntos. Por ejemplo, la hermana Lilia quiere agradecerle a Dios porque su hermano, después del accidente, ya reaccionó, ya se puede parar,
Eso es algo muy bueno y anteriormente veíamos que los médicos le habían dicho que era mejor desconectarlo, pero ahí vemos la gloria de Dios y este milagro que ha hecho en el hermano de la hermana Lidia. Tenemos por aquí otras peticiones, por ejemplo, del hermano Guillermo, que pues debido a esta situación ha tenido problemas económicos y como sabemos él tiene un compromiso con su camioneta, entonces vamos a rogar por él. También Amanda, que pide por su salud y también por esos vecinos que no guardan las medidas de prevención y además de la situación como ustedes pudieron ver anoche, que había digamos que algunas revueltas allí en las cárceles y en general por la situación que estamos viviendo. La hermana Inés nos pide por favor orar por aquellos que se encuentran solos en las casas. La hermana Inés nos ha manifestado que ella pues se siente muy solita y que pues sería muy bueno también que algunos de ustedes pudieran marcarle, hablar un momento con ella. La hermana Leonor también por su salud, ella en la situación que estamos ahora se le encuentra un poco difícil ir por los medicamentos, así que pues esperemos que esto se pueda solucionar. Priscila también nos pide por su hijo Santiago y por todas las personas que están en otros países, como vimos hace 8 días que estuvimos en la iglesia. Ustedes saben que varios de ustedes tienen familiares, por ejemplo, en China, Canadá. en Canadá, en Australia. España, en Australia, en varios países, cada uno de ustedes. Venezuela. También Gustavo nos pide por la salud de Laura Páramo, porque le han detectado leucemia. También Fabio, que nos acabó de escribir cuando empezó la transmisión, él nos pide que oremos por la salud de su esposa y por su familia. Susan tiene algunas posibilidades de cancelar las prácticas debido a la situación. También, como quizás le han comentado, algunos de ustedes saben, nosotros tenemos aquí unos vecinos, una familia muy cercana a nosotros, y es Luz Marina y su esposo Nelson. Él en este momento se encuentra en cuidados intensivos, tiene un tumor en el esófago y hace algunos meses ya le impedía comer, tenía falta de apetito y pues resultó en un cáncer. En este momento pues que está siendo tratado, tiene mucha dificultad en su salud, así que vamos a orar por él. También en mi caso he tenido problemas para realizar mi trabajo de grado, porque significa yo tengo que salir, como ustedes saben, constantemente y pues debido a la cuarentena no puedo hacerlo y eso es un retraso en general, pero también debemos dar la gloria a Dios porque también tenemos la provisión y Él nos ha cuidado. Así que vamos a hacer una oración y pues espero que al mencionarlos ustedes allí en casa hayan podido tomar nota o recordar en sus oraciones de todos los días a cada uno de los hermanos para así como apoyarnos en oración y estar al tanto de lo que sucede con cada uno de ellos. Así que oremos por estas situaciones. Padre, en esta mañana damos esta oración con mi familia, Señor, con cada una de las personas que están allí viéndonos, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú en tu misericordia estás siempre cuidando de nosotros. Gracias por permitirnos conocer esos momentos difíciles de los demás, Señor, pero también sus alegrías, poder conocer las situaciones que vive cada uno y tener la oportunidad de hacer esto mismo, de orar, de poder intervenir por ellos, Señor. Rogamos en esta mañana por cada una de las personas que tienen dificultades económicas, como Guillermo, Señor, también como Claita y Fabio, que debido a esta situación han tenido dificultades para realizar su trabajo y para proveer, Señor, pero sabemos que tú nos sostienes, Señor, y te pedimos que de alguna manera provenga la ayuda, Señor, que llegue, así sea ese dinero o otras formas, Señor, que puedan ayudar en cada una de estas situaciones. Rogamos por la salud de los hermanos en general de la iglesia, Señor. Tú sabes que muchos de nosotros nos encontramos en situaciones de salud que pueden ser difíciles, que pues también llegan con los años, Señor, y te rogamos para que tengan la oportunidad de acceder a los medicamentos, que tengan la oportunidad de ver a alguien que los ayude con su salud, Señor. Rogamos también por la situación que estamos viviendo como
bogotanos, como colombianos, Señor, y las personas en otras partes del mundo, Señor. Sabemos que en este momento puede haber algo de miedo, puede haber algo de confusión alrededor, Señor, pero como nos decía Claudita hace 8 días, en ti estamos guardados, Señor. En ti tenemos la confianza y no tenemos por qué temer de estas situaciones, sino al contrario, debemos aprender a soportarlas, Señor, a llevarlas y a tener cuidado en cada una de las situaciones. Ayúdanos a entender cómo llevar estos días, Señor, de cuarentena, a ser más productivos, Señor, y te pedimos que tengas cuidado de aquellas personas, familiares que muchos de nuestros hermanos tienen en el exterior, Señor, que están en China, en España, en Australia, Señor, y en otros países, Señor. Te pedimos que los guardes y que allí ellos tengan la posibilidad de cuidarse, de estar a salvo de un posible contagio, Señor. Te agradecemos en esta mañana por cada una de las peticiones por las que podemos orar, Señor. Igualmente, te pedimos por la hermana Laura Páramo, Señor, a quien no conocemos personalmente, Señor, pero que en esta enfermedad tú la acompañes, Señor, le permitas tener tranquilidad y le ayudes a un proceso de recuperación. En tus manos dejamos cada una de estas peticiones, situaciones, Señor, que tú conoces, y las de otros hermanos que quizás hoy no nos puedan acompañar virtualmente, Señor, que no hemos podido estar en contacto, Señor. Tú sabes que necesitan y el cuidado que deben tener. En tus manos dejamos todo esto. Amén. Así, hermanos, ha sido este pequeño tiempo de alabanza. Espero que allí en la casa ustedes puedan continuar alabando y dándole gracias a Dios. Yo sé que de pronto en la distancia es más difícil y no es lo mismo que solemos tener en la iglesia, poder saludarnos, que ustedes saben que nosotros somos súper amorosos y nos encanta abrazarnos, darnos un besito. A todos desde acá pues les mando el abrazo virtual y vamos a continuar con este tiempo de prédica que por supuesto no nos puede faltar, así que vamos a darle un tiempo. Amén. Buenos días a todos mis hermanos, qué gozo, qué privilegio es poder contar con cada uno de ustedes en esta mañana. Ya habíamos hecho algunos saludos a Fabio, a Claudita, a su familia. Damos la bienvenida a Priscila, que también se ha conectado, pero que nos ha comentado que ha sido un poco difícil el enlace, pero que esperamos que el Señor es el que esté haciendo lo posible para que podamos entender el mensaje. Damos la bienvenida a Isabel, que es mi hermana, a mi mamá, Sandra Milena, que se acaba de conectar también. Qué privilegio, es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes esta mañana el tema que nos concierne en esta mañana. Y sin más, pues entrar a lo que el Señor tiene deparado para nosotros. Recordarles a cada uno de ustedes, mis hermanos, no solamente Casa Oración, sino aquellos que ingresan quizás por primera vez o que han estado ya en contacto con nosotros durante esta semana a través de los devocionales, que estamos trabajando un tema muy afín, no solamente en Casa de Oración, sino hay otra iglesia como la Iglesia Nuevo Amanecer que también está trabajando este mismo tema. Y hemos estado trabajando este tema, que ustedes lo conocen muy bien, el cual hemos denominado Viviendo por la Fe. Epístola a los Romanos, en el cual nos basamos o determinamos un versículo clave. Y ese versículo clave es capítulo 1, versículos 16 y 17. Creo que en la casa ustedes cada uno ya se lo han aprendido, ya lo conocen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, por la fe, el justo vivirá. Bien, para poder entrar en contexto, para que todos aquellos que están reunidos con nosotros podamos
entender un poco el mensaje, hemos estado hablando a través de este libro de Romanos, Pablo, que escribió a la iglesia de Roma, a la iglesia precisamente, viviendo por la fe le hemos denominado, y hemos estado trabajando versículos, capítulos, para poder entender cuál es el mensaje realmente que nos quiere transmitir. Y hemos estado hablando también de lo que es la religiosidad, lo que es la gracia, lo que es la ley, lo que significa tanto para los judíos como para los gentiles todo este tema. Y veíamos cómo Pablo poco a poco va a ir desarrollando ese tema, mostrándole tanto a gentiles como judíos que todos estamos a un mismo nivel, que lo que nos quiere expresar Pablo, como lo veíamos en la carta hace 8 días, en la predicación, veíamos que no estábamos exentos, ni éramos mejores, ni éramos peores, sino que todos estamos igual, por cuanto todos habíamos pecado, y que Pablo no era evidente al mostrarnos algo importante, que la ley nos mostraba no solamente la condición del ser humano. Empezamos hablando hace 8 días precisamente de ese tema. Veíamos una foto grande y empezamos a hablar de Génesis. Para aquellos que estuvieron hace 8 días con nosotros, estuvieron ahí hablando este tema muy particular, y veíamos cómo Pablo nos mostraba algunas ventajas. Veíamos en Génesis, vimos a Adán y Eva participando de aquellas bendiciones que Dios le daba, y ustedes recordarán el título de nuestra predicación, se llamaba Para que aprendas. Y entonces Pablo les dice a él, casi en los últimos versículos, para que cierren su boca, para que no hablan, sino para que aprendan aquellas cosas que les estoy mostrando. Y Pablo les decía, no solamente la ley se la estamos entregando para que ustedes aprendan, sino para que les muestre esa condición. Por lo tanto, mis hermanos, yo quiero invitarles a que miremos el tema del día de hoy. Y nuestro tema del día de hoy se llama salvación por fe. Salvación por fe. Y para poder entender un poquito más este texto, de lo que veníamos hablando anteriormente, quiero leer lo que Pablo estaba hablando y decía, pero sabemos que todo lo que dice la ley y los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, que es el conocimiento del pecado. Ustedes recordarán que empezamos a hablar acerca de lo que era Adán y Eva en este cuadrito, para que lo podamos comprender de una manera más aplicable. Recuerden que hablamos de Adán y Eva y empezamos hablando de que qué tenían ellos. Ustedes recordarán, allá en sus casas, los que tomaron apuntes, recuerdan que ellos tenían todo a su disposición, no tenían de qué quejarse, no tenían de qué envidiarse el uno al otro. Hablamos de que Eva no tenía con quién compararse, que si estaba más gorda, que si estaba más delgada. ¿Ustedes se acuerdan? Que no tenía con quién compararse. No había. Eva no tenía ninguna queja de Adán, de decirle con quién estabas o en dónde estabas, porque Adán quedaría como, si solo te tengo a ti. Igual, Adán solo tenía a todas las mujeres del mundo ahí en ese momento, porque solo existía Eva. Entonces no tenían ningún problema. Y adicional a eso estaban en el Edén, que lo tenían todo, podían consumir todo, pero pues había una propuesta. Pero en ese momento que vimos que Adán y Eva empezaron a dar excusas, a echarle la culpa al otro, el Señor coloca en este momento de lo que estamos viendo, todo lo que nos estaba entregando el Señor era para el bien del ser humano, para mostrarlo en equilibrio, que viviéramos así. Pero en ese mismo momento en que Adán y Eva son tentados por la culebra y que ellos toman decisiones diferentes, como lo vimos hace 8 días, recordarán que el Señor los confrontó y cada uno se escondió, hicieron hojas de higuera para tapar su vergüenza, para tapar su pecado, tomaron la decisión de llevarse o dirigirse a un camino de muerte. Este camino, obviamente el ser humano tenía esa potestad,
habilidad, de esa toma de decisiones para decir hacia dónde iba, y ese camino directamente los conducía hacia la muerte. Hablábamos que ninguno estaba bajo la ley, pero apareció la ley mosaica, que es lo que hemos venido hablando, que no no le permite la salvación al ser humano. Lo que nos permite es mostrar la condición del ser humano. En esa mostrar la condición, y hablábamos que éramos como espejos, que nosotros reflejábamos aquellas situaciones de lo que nosotros recibimos, lo reflejamos. ¿Recuerdan ustedes que hablamos cómo éramos espejos? Que si nosotros recibíamos gracia, transmitíamos gracia. Si recibíamos amor, reflejamos amor. En esa misma condición, la ley está actuando de la misma manera, mostrándole la condición al ser humano. Y Pablo lo que quiere decirnos es que pues la ley no es que sea tan mala, sino que realmente evidencia otros dos caminos para el ser humano. Una, que si el ser humano la recibe, la acepta, pues realmente lo que va a generar es una dependencia hacia Dios para volver otra vez a retomar ese camino, ese equilibrio en el cual Dios nos ha querido tener siempre. Entonces nos muestra ese camino de dependencia, pero como dijimos anteriormente, el hombre tiene ese libre albedrío de tomar decisiones. Y si llega a tomar la decisión equivocada como lo hizo, pues simplemente estaría en desobediencia y nuevamente estaría en ese camino a la muerte. Es lo que podemos tomar en resumen para retomar lo que hemos venido hablando, para que aquellos hermanos que están ingresando a nuestras redes no se pierdan, sino que tengan el panorama un poco más amplio. Y en esta mañana, mis hermanos, entonces quiero invitarlos a que vayamos a este capítulo, Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 31, para que ustedes vayan buscando en sus Biblias, aquellos que les gusta tomar apuntes, entonces van anotando, venimos con la secuencia, Romanos capítulo 3, 21 al 31, 10 versículos que el Señor quizás nos quiere hablar algo especial en esta mañana. Señor, en esta mañana seguimos alabándote, glorificándote, Señor, exaltando tus maravillas, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque confiamos en ti, Señor, porque sabemos que tú harás cosas grandiosas, Señor, porque harás cosas maravillosas en medio de nosotros, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, Señor. Solo descansamos en ti, porque tú eres ese Padre amoroso, ese Padre especial, Señor. Seguimos orando y clamando por todas las peticiones de nuestros hermanos, por la salud física de cada uno de ellos, Señor. Porque en medio de esta dificultad, Señor, los que estamos aislados, Señor, no nos sintamos tan solos, sino que podamos refugiarnos en tu palabra, podamos sentir tu presencia en medio de nosotros, Señor, que nos podamos apoyar unos a otros. Ya hemos escuchado algunas de las peticiones, hemos orado por ellas, pero seguiremos clamando a ti, Señor, sabiendo que tú ya tienes todo bajo control, que tú estás haciendo, que tú estás obrando, Señor. Por eso te entregamos en esta mañana, no solamente nuestras vidas, te entregamos nuestra salud emocional y física, sino que también te entregamos este tiempo de adoración y de enseñanza, Señor. Que seas tú hablando a través de esta persona, Señor. Que seas tú utilizando a este siervo como instrumento tuyo, Señor, para dar esas buenas nuevas, para dar esa instrucción que tú quieres, Señor. Permítenos que cada uno de nuestros hermanos que están conectados en esta mañana, y a cada uno de ellos que les va a llegar este mensaje posteriormente, Señor, puedan ser edificados a través de tu mensaje, Señor. Gracias te damos nuevamente, Señor. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Romanos capítulo 3, del 21 al 31, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de gentiles? Ciertamente también los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué bueno, mis hermanos, entonces poder entender este texto, este pasaje que hemos estado trabajando y poder entrar en este tema de poder mirar qué es lo que estamos haciendo. Pablo nuevamente empieza a mostrarnos algo totalmente diferente. Veníamos hablando de lo que es la ley para el judío, para el gentil. Todos estamos en el mismo nivel, no hay diferencia. Y como vimos en Romanos capítulo 1, versículo 12, no hay acepción de personas. Dios tiene todo en un mismo nivel. Y preguntaban, entonces, ¿de qué nos serviría la circuncisión? ¿Será mejor ellos que nosotros? No. Vamos a ver qué nos muestra Pablo. Ya nos mostró la ley y vamos a mirarlo. Inicia diciendo el texto: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo empieza aquí nuevamente a mostrarnos realmente el corazón del Evangelio. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es el corazón del Evangelio, mis hermanos? Empieza Pablo ahora, pero ahora, aparte de esa ley que nos acaba de mostrar, que nos muestra nuestra condición, pues ahora Pablo dice que se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. A través de todo el Antiguo Testamento se nos viene hablando de ese tema, de mostrarnos a través de la ley y de los profetas realmente cuál es el corazón del Evangelio. Ustedes recordarán capítulo 1, versículo 16-17. Creo que ya lo tenemos todo aquí en mente, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese es el corazón que nos va a mostrar exactamente Pablo en este texto. Porque ahora se manifiesta es Jesús. Jesús se viene a manifestar a través de lo que ya habían hablado la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? No en la fe basada en nosotros, sino la misma fe en Jesucristo es la que se nos está mostrando. Para que todos los que creen en Él. Qué interesante poder ver este tema o esta partícula aquí cuando dice que todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, no hay acepción de personas. Y ustedes recordarán lo que dice Juan 3:16. ¿Sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos está mostrando Pablo ahí. Por medio de Jesucristo es que viene ahora a generar esta nueva salvación. Entonces podemos ver o experimentar la justicia de Dios y a manera de ejemplo podemos ver, yo no sé si ustedes han escuchado algunas conferencias de un japonés, no sé si es japonés colombiano, Yokoi Kenji, y en alguna de esos temas él coloca un ejemplo muy, muy evidente.
resulta que él un día salió de Colombia, se fue a visitar a su padre y cuando llegó allá pues estuvo interactuando con él, pero un día salió y salió un poco tarde de su casa y cuando regresaba iba corriendo y llegó ahí a un semáforo y entonces estaba el semáforo y pues obviamente él paró, pero el semáforo estaba en rojo y pues él miró para lado y lado, iba a intentar pasar y en ese Verde. momento el semáforo estaba en verde, perdón, entonces no podía pasar. Pero llegó una persona en ese momento ahí para también intentar pasar, pero él intentaba mirar si podía pasar, pero miró para lado y lado y no había carros, no había nada, entonces iba a intentar lanzarse a la calle cuando volteó a mirar a la persona y dijo, lo miró y entonces era su papá. Entonces eso lo devolvió, lo confrontó, ¿qué estoy haciendo? Y entonces le dijo, papá, pero pasemos. Y él le dijo, ¿pero por qué? ¿No que el semáforo no nos permite pasar? Y entonces le dijo, no, pero si es que no hay nadie. Y entonces le dijo, no, pero ¿cómo así? Puede que no haya nadie, pero sí está Dios y tu conducta la que te confronta y te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. También en nuestra ciudad pasa mucho eso, que en Colombia, en Bogotá, en todo nuestro país, uno intenta pasarse un semáforo en rojo y ¿qué es lo primero que hace? Pues mirar para el lado y lado a ver quién viene. Si no hay nadie, pues yo me paso. Pero hay ciudades en Europa, Inglaterra, Estados Unidos, que pasarse un semáforo es muy complicado. Y tú te lo puedes pasar. Puede que no haya nadie en ese momento, tú te lo puedes pasar, pero allá sí es literal que entre unos 8 o 3 días llegará un sobre con una carta, con tu foto ahí sonriente que te pasaste y no te diste cuenta que te tomaron realmente la foto y te va a llegar una multa completamente. Eso nos permite entonces entender, mis hermanos, que lo que crees comprueba lo que haces. Son tus actos. Yo no sé si ustedes, la mayoría de ustedes han visto Batman. Yo soy fanático de Batman, de las películas de Batman. Y en una frase que le dicen a Batman, dice, no son tus actos, no es lo que haces en el interior, sino son tus actos lo que te definen. Realmente lo que pasa y lo que tú crees comprueba lo que haces. Y ahí en adelante entonces vamos a ver qué son nuestros actos, a quién debemos seguir nosotros, pues es lo que evidencia ahí en la relación. Por tanto Jesucristo, entonces es quien mantiene esa relación de ahora en adelante. Y lo vimos con Caín y Abel, cuando escuchamos hace 8 días la referencia de Caín y Abel frente a este tema. Continuemos mirando qué es lo que dice aquí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente Pablo sigue pensando o sigue esbozando aquellos elementos, recordando sobre todo al pueblo judío y mostrándoles que están destituidos, que no es por más que quieran seguir, que quieran continuar con la relación, ellos han roto esa relación y por tanto están todos destituidos de la gloria de Dios. Mirad lo que dice aquí este texto en Salmo 26, 2, que nos permite entender por qué estamos destituidos de la gloria de Dios. Salmo 26, 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cuando está hablando aquí el salmista de escudriñar, es como cuando uno está haciendo una obra. Yo no sé si ustedes han visto en la calle estas personas que trabajan como con un taladro, que quieren romper la piedra para mirar qué es y cómo van a cimentar. Eso es lo que quiere decir, que el salmista le está diciendo, escudriñame, ábreme, rómpeme, pero examíname literalmente y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque es que personalmente no lo podemos hacer. Miren lo que continúa diciendo un salmo mucho más anterior en el capítulo 19, que nos dice, ¿y quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Personalmente no lo podemos hacer. Y si lo llegamos a hacer, los ignoramos. Necesitamos de alguien que nos confronte, que nos ponga en evidencia para entender.
líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces, a veces ni los vemos nosotros, pero los reflejamos a las demás personas. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Ok? Regresemos entonces a nuestro cuadrito. ¿Recuerdan? Entonces aquí podemos entender por qué todos estamos destituidos de la ley. ¿Por qué todos estamos pecando? Porque si volvemos a nuestro cuadro, aquí lo podemos evidenciar, estaba todo perfecto, estaba en equilibrio, pero la decisión que tomó este primer hombre, Adán y Eva, generó que estuviéramos en desobediencia. Entonces podemos entender ese pecado que a veces decimos, ¿y cuál es el pecado original? Es que el pecado original lo generó Adán y Eva. Entonces aquí podemos entender que fue Adán y Eva, esta primera familia, este primer núcleo familiar que se formó, fueron ellos los que tomaron la decisión de separarse del Señor. Y a partir de separarse del Señor, toda la generación de ahí en adelante, nos incluimos nosotros, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso nacemos en pecado, mis hermanos, para entender mejor este cuadrito. Continuemos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y qué interesante poder ver este tema, sobre todo aquí que dice gratuitamente. Ustedes en sus casas podrían darme sinónimos acerca de este tema, gratuitamente. ¿Cómo lo podrían ver? En sus casas podrían ver gratis, sin costo, sin una cuota, podríamos manejarlo así. Y qué interesante ver que el tema en gratuitamente es sin costo. Sin costo. Siendo justificados sin ningún costo por su gracia, hemos sido restituidos, justificados mediante la gracia de Jesucristo, por la redención que es en Cristo Jesús. Martín Lutero se confrontó con esta parte de la palabra del Señor. Aquí fue donde él dijo, ¿realmente qué está haciendo la iglesia? En el año 1517, cuando él expuso todas la tesis, dijo, ¿y esto qué es lo que estamos haciendo? La iglesia no está haciendo el trabajo o no está entendiendo realmente la palabra del Señor. Porque mire lo que nos dice, que si nosotros somos justificados gratuitamente, entonces ¿por qué estamos cobrando indulgencias? ¿Por qué manipulamos? ¿Por qué hacemos esto? Lo estamos ejerciendo. Fue lo que confrontó realmente a Martín Lutero para entender que esto no era lo que la iglesia estaba manejando realmente. Entonces vemos que la redención también es la libertad, cómo fuimos redimidos en Cristo Jesús, lo que nos conlleva a entender o que nos puede mostrar en este texto que somos justificados sin ningún costo y mediante la redención. Quizás alguno de ustedes o de los que están aquí en este medio se pueden estar preguntando, pero si ya fuimos justificados gratuitamente y tenemos esa redención mediante Jesucristo, entonces ¿yo por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué me sigo sintiendo como en pecado en esta situación? Pues quiero invitarle, mis hermanos, que vayamos a Gálatas, capítulo 2 del 16 al 20. Está un poco pequeño por el texto, pero vamos a decir, miren lo que dice ahí. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y por eso, ¿Cristo es ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, pues transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque
Por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Esto me da un cambio, mis hermanos, entender cómo ahora transformo, porque ahora vivo para Dios, cómo puedo transformarme, pero ahora evidencio que soy edificado y que vivo para Cristo. ¿Sí? Me convierto en transgresor porque no logro entenderlo. Y en este sentido, volvemos a entenderlo, que cuando tú haces esa confesión o cuando estás en la iglesia, somos hermanos que somos pecadores, que constantemente estamos fallando, y en ese sentido tenemos que esbozarlo, decírselo al Señor. Señor, constantemente soy pecador, necesito de ti, Señor, que seas tú mi guía, que seas tú esa persona que me consuela, que me respalda en mis dificultades. Y cada vez que lo hacemos en la iglesia, mis hermanos, tengan la plena seguridad que el Señor te restaura en ese momento, te vuelve a dejar sin pecado y sin mancha. Pero ya es tu decisión si cuando tú sales de la iglesia continúas con el mismo camino. Sigues haciendo lo mismo, continúas blasfemando, continúas viendo pornografía, haciendo cosas indebidas, pues eso sería, hermanos, decirle que estás practicando una religión. No tienes una relación verdadera con Dios. Para poderlo entender mejor así, es como si tú estuvieras preso y te estuvieran llevando a la cárcel y vas atado con las esposas y te llevan ahí para la cárcel. Pero en ese momento en que te van a llevar y que vas a entrar, Dios libera a tus esposas y te deja libre. Pero ¿qué haces tú? Que das la vuelta y vuelve y te pones las esposas, mis hermanos. Así es que funciona, así es que nos está diciendo en Gálatas que nosotros no podemos entender o no podemos vivir mientras no tengamos una relación personal con Dios, para entender que somos justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien, volvamos entonces a nuestro texto, Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otra palabra que ya la empezamos a ver, y son términos teológicos que empieza a utilizar Pablo para exaltar nuevamente a Jesucristo, para exaltar su obra. Vimos que mediante la propiciación, por la cual que es Jesucristo, es la persona que viene a colocarse en pago de lo que nosotros hemos hecho. Nosotros somos los que merecíamos estar crucificados en esa cruz, pagando por nuestros pecados, pero es Jesucristo quien Dios lo coloca ahí. Es como ese chivo expiatorio que Dios colocó para que nosotros no tuviéramos que pasar por esas pruebas, mediante la fe en su sangre, mediante la fe en su sangre, porque ¿quién pagó en esa cruz a través de esa sangre derramada? Jesucristo. Y esa sangre se derramó precisamente en esa cruz, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Durante toda la historia, el Señor siempre ha estado perdonándonos, buscándonos cómo restaurar al ser humano, buscando estrategias, mostrando. Y Jesucristo y Dios han estado mostrando esa paciencia y los pecados perdonándonos. Ustedes recordarán que hemos estado hablando de Apocalipsis, de Génesis también, cuando hablamos hace 8 días de que el Señor daba oportunidades también. Le dio la oportunidad a Adán, le dio la oportunidad a Eva de que ella asumieran, o los dos asumieran la responsabilidad. Y el Señor da tiempo, pero también perdonó nuestros pecados para que nosotros lo pudiéramos hacer. Entonces la pregunta es, ¿y qué de nosotros? Si nosotros recibimos esta propiciación y nuestros pecados son perdonados, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros acerca de esto? La propiciación de Jesús nos debe conducir a perdonar a los demás. Si ya recibí eso por parte de Jesucristo en mi vida y reconozco que ya no soy pecador, reconozco ante Él que Él es el que nos transforma, el que forma mi carácter día a día, entonces me debe conducir a que yo deba perdonar
a las demás personas. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo lo evidenciamos cuando perdonamos? Sé que es difícil, pero ese es un trabajo que uno debe hacer día a día. Transformar y perdonar a aquellas personas que quizás nos han lastimado o que quizás hemos lastimado. Bien, seguimos. Con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Parece un trabalengua, ¿cierto? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y qué interesante poder ver otra vez este término. Mire, el que con la mira. Aquellos que han estado en el servicio militar o los que han prestado servicio militar pueden entender lo que es una mira. El fusil, la mayoría de los fusiles o las pistolas tienen un índice, una ruedita a lo que se les llama la mira. ¿Qué es lo que hace esa mira? Lo que hace es que cuando la persona va a disparar, va a generar el disparo, coloca en posición el fusil, el arma, pero lo mira sobre su ojo y lo coloca sobre la mira para que el disparo llegue precisamente donde él está apuntando. Y es lo que el Señor está diciendo acá, o lo que Pablo nos está transmitiendo, que con la mira puesta, ¿para qué? Para manifestar en ese tiempo su justicia, la justicia con la cual Él nos va a conducir de ahora en adelante, esa justicia que Él maneja para confrontarnos, para guiarnos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si yo logro entender realmente qué es esto que me está diciendo, me llevaría entonces a entender que no es por mi propia justicia que yo tengo que comportarme. Tendríamos que decir entonces que la única forma de recibir la justificación de Jesús es de dejarme de justificar. Ya no tengo que justificarme porque Jesucristo es el que justifica y Él es el justo. ¿Recuerdan lo que le pasó a Adán y Eva? Empezaron a justificarse. No, es que es la mujer que tú me diste, Señor. Por lo tanto, esa que tú me diste, entonces eres tú el culpable porque tú la creaste. ¿Y qué dijo Eva? No, Señor, es que la serpiente fue la que me hizo esto, Señor. Entonces ahora, si entendemos realmente esta porción, entendemos que el Señor es el que nos justifica. Y ya tenemos que botar esas cosas que nosotros tenemos y dejarnos de justificarnos nosotros, entendiendo ese tema. Siguiente. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál jactancia? El Señor no escogió a gente de un alto nivel, no escogió reyes, no escogió gente que tuviera altos cargos, escogió gente del bajo mundo, escogió gente que no tenía muchas cosas que dar. ¿Para qué? Para que no tuvieran esa jactancia. Por lo tanto, entonces yo no tengo que jactarme de lo que soy o de lo que tengo. ¿Qué tal diciéndole entonces al Señor? Señor, exactamente eso era lo que tú tenías que hacer. Tú tenías que haberme liberado, haberme salvado a mí, porque entiendo ahora que los dos vamos a hacer un trabajo específico para hacer tu obra, para hacer tu trabajo. No, Él tenía un propósito y por la gracia y la misericordia me salvó. Yo no tengo que enaltecerme. ¿Está excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe que es en Jesucristo. Es Jesucristo a través de su fe la que nos permite. Entonces son este cuadrito nuevamente para poder entender que no es por la ley realmente, sino por la obra de Jesucristo en la cual nosotros podemos entender esta situación. Porque a través de la fe, que es lo que se ha evidenciado, la salvación depende o siempre se ha mostrado desde el principio y lo ha mostrado a través de la creación con Adán y con Eva. Es siempre esa relación, ¿ok? La salvación desde el principio ha sido por fe, siempre se ha mantenido esa relación por fe. Señor confió en que el hombre iba a hacer cosas
él siempre ha mantenido esa fe en el Señor. Continuemos. Dice Pablo, muy elegantemente, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Dios es solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Obviamente, Dios no es solamente Dios de los judíos, y lo hemos estado estudiando en pasajes anteriores, porque Él no hace excepción de personas, vino para todo el mundo. Entonces, si es Dios de judíos, pues claro que también es Dios de gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Si Dios es uno, entonces podemos entender que su unidad es para todo el mundo. Y si hay alguien que atente contra esta unidad, entonces no está de parte de Dios. Entonces estaría de parte del diablo, de Satanás, porque está atentando contra esta unidad. Dios es uno y Él justificará por la fe que es en Jesucristo a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces podríamos decir, entonces ya estamos salvos, porque pues no soy incircunciso, pero pertenezco a esta porción por la cual soy justificado. Entonces no tendría problema. Pero luego viene esta partícula que dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Ustedes ya recuerdan esta frase que ya como que nos acostumbró Pablo a expresar para decirnos, en ninguna manera, ¿sí? No seamos tontos, esto no invalida la ley en ninguna manera, sino que al contrario, confirmamos la ley. Volvamos nuevamente, lo que hace es que ahora tenemos que mostrar la ley. Y para poder entenderlo, vamos a volver a nuestro cuadro. ¿Se acuerdan? Todo estaba en equilibrio mientras el hombre no tomara una decisión de desobediencia o tomara la decisión de estar en dependencia totalmente de Dios. Este cuadro entonces nos muestra que no solamente la ley es la que nos permite vernos, confrontarnos, ver nuestra situación actual, sino que Pablo ha venido hablando desde el principio del texto, diciéndonos que ahora, aparte de la ley, se ha venido manifestando la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar nuestro cuadrito para poderlo entender. Y se ha venido manifestando la justicia de Dios. ¿Cómo se ha venido manifestando? Ya vimos que se manifestó a través de todo el Antiguo Testamento, hablando a través de la ley, hablando a través de los profetas, pero mostrándonos ahora realmente en quién se ha manifestado. Se ha manifestado justicia testificada por los profetas en Jesucristo. Es Jesucristo quien viene ahora a ser partícipe para podernos mostrar nuevamente este equilibrio. Pero lo vamos a entender ahora. Jesucristo viene nuevamente para restaurar esta relación en la cual nuevamente le da dos opciones. El hombre, recordemos que tiene esa capacidad de poder tomar la decisión. Y en esa capacidad, entonces también tiene la capacidad de rechazar a Jesucristo y continuar su descenso hacia la muerte, o por el contrario, tiene que mantener esa fe con la cual hablamos anteriormente, la fe que viene desde el principio, desde la creación, volver a tener esa fe en el creyente para buscar nuevamente ese equilibrio en el Señor. Y podemos decir entonces, ¿cómo podemos concluir? Pues si la ley ahora se debe mostrar, ya no es algo que, digamos, no es que nos sirva, sino que nos muestra nuestra evidencia, ¿cómo nosotros ahora podemos ser dignos de mostrar la ley? Ya caminamos con Jesucristo, pero ahora tenemos que mostrar la ley. Y vamos a mirar estos pasos, son 8 puntos que hemos tratado de cómo mostramos nosotros la ley en un arrepentimiento para vida. ¿Cómo hacemos nosotros para mostrar esos pasos? En primer lugar, creer.
hacemos entonces nosotros para creer? Pues lo evidenciamos de la siguiente manera, pues sí, cuando estamos haciendo o actuando en cosas incrédulas que no nos permiten realmente ese convencimiento, cuando hay personas que se nos acercan a hablarnos de la palabra y confrontarnos, lo primero que tenemos que hacer es, pues, creer. Segundo, arrepentimiento. Arrepentimiento de aquellas cosas que generalmente hacemos o manifestamos. Si tú estás en un problema de drogadicción, de adulterio, de pornografía, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de aquellas cosas que estás haciendo. Entonces son elementos que nos muestran cómo de ahora en adelante mostramos la ley para poder ser evidencia ante Jesús. Siguiente, sacar a la luz aquellas cosas. Muchas veces podemos creer, nos podemos arrepentir, pero necesitamos también mostrar esas evidencias, realmente confrontándonos, ¿no? Sí, en la iglesia, ante un líder espiritual y decirle, estoy en esta situación, estoy pecando, pero hice esto, esto y esto, yo tengo que mostrarlo y sacarlo a la luz para poder tener paz en mi interior, para poder desarrollarme como un verdadero siervo del Señor. Siguiente, terminar y cortar. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace un instante de que si yo me confesaba o estaba en la iglesia y era limpio por el Señor, pero si salía de la iglesia volvía otra vez a ejercer la misma labor que tenía? Pues no, aquí lo que nos invita es a terminar y cortar con todas esas situaciones que nos agreden, que nos hacen daño a nuestra vida y que no solamente lastiman nuestro ser, sino que lastiman también a las personas que están cerca de nosotros. ¿Ok? Quinto, humildad. Muchos de nosotros no hemos podido entender o comprender lo que es la humildad. Hay personas que son arrogantes en lo que hacen. Pueden haber creído en Jesucristo, seguir domingo a domingo en la iglesia, pero su vida, su forma en cómo actúan es una manera muy arrogante y creyendo que todo viene girando en torno a esas personas, porque yo puedo, porque yo aporto, porque soy más que en la iglesia, porque tengo más conocimiento. Y ustedes recordarán que hablamos que Pablo decía, no es por el conocimiento. Muchas personas podían llevar más años en la iglesia y una persona nueva llegar y los dos están al mismo nivel. No es por el conocimiento ni por los años que lleves, sino que hay que mostrar realmente la humildad. Siguiente, disfrutar. No ser amargados. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y se amargan la vida simplemente porque o llegan personas nuevas que conocen un poco más, porque llegan personas que son más alegres, porque llegan personas que quizás traen un aire nuevo. Entonces no hay que estar amargados. El Señor no nos llamó para estar amargados, sino para disfrutar. Después de despojarnos de todas estas cosas, llega el gozo, llega la alegría de poder disfrutar. Siguiente, servicio por los demás. Aquí es donde hay que dejar el egocentrismo, el egoísmo, las rivalidades y por lo contrario entonces tenemos que entregarnos a ese servicio por las demás. ¿Cómo ayudamos? Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, esta pandemia nos permite demostrar ese servicio por los demás. No solamente orando por cada uno de ellos, sino estando llamándonos, confrontándonos, diciendo, ¿qué necesitas? ¿Será que yo puedo ir a solucionar en parte algo de tu necesidad? Pues aquí es donde lo podemos mostrar. Por último, entonces, prioridad. Y no es darle prioridad como lo están haciendo, prioridad a la familia, prioridad al trabajo, prioridad a los negocios. No, la prioridad es esa prioridad a Dios. Y es lo que en esta misma situación el Señor nos está pidiendo, que le demos la prioridad a Él. ¿Cómo hacemos después de tanto tiempo y viendo cómo esta situación a nivel mundial nos ha permitido que nos acojamos en casa, que estemos reunidos? Porque Él busca eso, que le demos la prioridad. Y Dios es nuestra prioridad
en estos momentos. Señor, en esta mañana seguimos alabándote, seguimos exaltándote, Señor, por lo que eres, Señor, y permítenos que podamos entender que tú eres nuestra prioridad 1A, Señor, que no hay nada que nos pueda mover, que nos pueda separar de ti, Señor, ni el trabajo, ni el estudio, Señor, ni la recreación, cosas que son cotidianas en nuestra vida, Señor, sino entender que eres tú realmente, en el cual nosotros descansamos y en el cual nosotros te vemos como ese faro, Señor, como esa luz que tú reflejas para mostrarnos el camino, Señor. En esta mañana seguimos pidiéndote y clamándote a ti, Señor. Gracias por tu palabra, por ese mensaje que tú quisiste hoy transmitir, que nos quisiste mostrar, restaurar y darnos a entender cosas buenas y maravillosas, que tú nos quieres restaurar en todo momento, que nos quieres llevar por el buen camino, Señor, que nos quieres restaurar en todo momento. Gracias por el tiempo que tú nos das de estar en familia, Señor, pero no es solo la familia, sino que tú estás en medio de nuestra familia, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos nuevamente por esta situación, por esta pandemia que estamos viviendo, Señor, para que seas tú tomando el control de cada una de ellas. Permítenos seguir fortaleciendo nuestra parte espiritual, ya que estamos en casa, y que esta sea una palabra que pueda edificar en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén, Señor. Gracias, mis hermanos. Espero que haya sido de edificación esta palabra en esta mañana, que podamos estar con la familia, abrazándonos, compartiendo con ellos, pero no olvidando que Dios es nuestra prioridad en todos los días, señores. Mis hermanos, mil bendiciones. Sigamos orando por estas situaciones, por las que acabamos de escuchar hace un rato, por todos nuestros hermanos, las necesidades que tenemos, y que sea Dios cuidándonos y protegiéndonos. Bendiciones, muchas bendiciones, que el Señor les bendiga, y nos vemos el día martes a las 7 de la noche. Hola, y también le mandamos un saludo a todos los hermanos A todos los que pudieron estar también con nosotros en este tiempo. y como no les pueden hacer un tintico, entonces vayan en casa y se hacen un tintico.